Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Vamos a recibir todos juntos, hermanos, la palabra en esta mañana. Todos los extremos son malos. Los extremos son malos, no solo en esta vida. Si usted come mucho al extremo, eso es un problema. Su salud se va a deteriorar. Va a ganar peso y se va a deteriorar su salud. Si usted come poco al extremo, su salud también se va a deteriorar. Se va a hacer muy delgado y su cuerpo va a empezar a fallar. Y esto es tan solamente un ejemplo de muchos que podríamos poner, hermanos y amigos, de lo que los extremos son perjudiciales a nuestra vida. Lo cierto también puede ser dicho en un sentido espiritual. En la iglesia del Señor, y me atrevo a decir que en el mundo religioso, hoy en día predominan los extremos. Déjenme le platico. Hay un cierto grupo de hermanos o de religiones que piensan extremadamente que la gracia es lo único que es suficiente para ser salvos. Y se van extremadamente hacia este extremo de decir, solo la gracia es necesaria para la salvación y yo no tengo que hacer nada. Ese es otro extremo. Hay otro grupo que se va a este otro lado, a este extremo. Se olvidan de la gracia o le restan importancia y dicen, no, la salvación tiene que ser por cumplir mandamientos o por obediencia perfecta. Es decir, que ponen su énfasis no en la obra de Dios, sino en la obra que nosotros podemos hacer como seres humanos. Y cualquiera de estos dos extremos están equivocados. Porque cuando usted estudia la palabra del Señor, sí, somos salvos por gracia, pero dentro de la gracia, Dios demanda de nosotros una serie de mandamientos que nosotros debemos intentar cumplir a cabalidad. Entonces, tampoco puede este grupo de aquí decir, no, yo voy a ser salvo porque yo obedezco esto y esto y esto, y olvida completamente la gracia. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que simplemente he titulado Obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Quiero que abra su Biblia y lea conmigo el versículo del cual, hermanos, he extraído esta meditación para ustedes en esta mañana. En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Por cierto, estas palabras las dijo el profeta Samuel. Dice, y Samuel dijo, manera de pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes la historia del primer, o parte de la historia del primer rey de Israel. Su nombre, Saúl. Y de Saúl aprendemos, hermanos, que la obediencia a medias
es desobediencia. Usted no puede obedecer a Dios a medias, o solo en algunas cosas y en otras no, porque si obedecemos solamente unas cosas y otras no, es completa desobediencia. No una, ni dos, 3 veces Samuel le dijo a Saúl que había desobedecido a Dios. Para empezar, debemos decir que ya Israel, como nación, había pecado cuando pidió rey. Habían fallado a Dios. A ellos tenían a Dios, a Jehová por rey, que los gobernaba, eso era suficiente. Pero como ellos habían estado en naciones paganas, habían compartido con naciones paganas y habían visto que las naciones paganas tenían un rey, ellos comenzaron a pedirle a Dios un rey terrenal. Y Dios en este caso escoge a Saúl para que empiece a ser rey de Israel. Repito, hermanos, no solo una ni dos, sino 3 veces Saúl desobedeció a Dios. Vamos a ver la primera ocasión. Si usted se devuelve al capítulo 13, versículo 1 de Samuel, vamos a encontrar la primera ocasión, la primera vez que Saúl desobedece el mandamiento del Señor. Verso 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Tuvieron miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo del enemigo y comenzó a esconderse. Verso 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Verso 8, hermanos. Verso 8. Y aquí nos vamos a detener un momento, en el verso 8. Y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ok, aquí en el versículo 8 usted necesita hacer una marquita, y sin perder el capítulo 13, por favor, póngale una marca, póngale el dedo, sin perder el capítulo 13. Devuélvase al capítulo 10. Capítulo 10 de Primera de Samuel. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, encontramos en el momento en el que Dios lo escoge, no lo unge, pero lo escoge como rey. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Preste atención a la orden de Jehová para Samuel. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí. Y este es Samuel hablando.
bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, subraye, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El día que Saúl fue escogido como rey, Samuel le dice: descienda a Gilgal y espere ahí 7 días hasta que yo venga, para que yo le muestre a usted, Saúl, cómo se van a hacer estas ofrendas. ¿Está entendido? Sí, está entendido, dice Saúl. Cuando usted lee el capítulo 13, que por eso le pedí, no lo pierda, en el capítulo 13, versículo 8, encontramos lo siguiente: y él esperó 7 días. ¿Quién? Saúl. Conforme a lo que Samuel le había dicho, que tenía que esperarse 7 días hasta que él llegara. ¿Encontramos a Saúl obedeciendo, hermanos? Sí, está obedeciendo la voz de Dios. Dice, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía. Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, el pueblo de Israel comenzaba a desesperarse. Venían los enemigos con gran multitud de carros, de caballos, de hombres a pelear. Ellos estaban escondidos, temblando. El pueblo comenzó a desesperarse. ¿Y qué pasó después? Verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Subraya en su Biblia: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Palabra del Señor. Hermano, no hace falta solamente ser sincero. No hace solamente falta esforzarnos en agradar a Dios. Usted lee la historia de Saúl y usted encuentra a un hombre que, si lo agarramos o lo tomamos por el lado positivo, está haciendo algo correcto. No está haciendo nada pecaminoso, en el sentido de que él está ofreciendo esos holocaustos, esas ofrendas de paz, las está ofreciendo al Padre Celestial. Y por eso le pedí en el amor del Señor que subrayara la frase de Saúl: me esforcé. Porque me di cuenta de que no había implorado el favor de Dios. Me esforcé. Sí, Saúl, pero no fue lo que te dijimos, no fue lo que Dios te pidió que hicieras. No se te había mandado a ti ofrecer esos holocaustos y esas ofrendas de paz. Dios te dijo a través de mí que debías esperar 7 días hasta que yo llegara y yo te mostrara. Y por eso Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. Hoy Jehová hubiera establecido tu reino para siempre, pero por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, tu reino será dado a otro rey. Ya Dios se ha buscado de otro hombre conforme a su corazón, que todos sabemos, el segundo rey de Israel fue David. Pero en algo tan pequeño,
significó para Saúl perder su reino. Por primera vez desobedece. Si usted leyó con cuidado el versículo 1 del capítulo 13, tan solamente tenía 2 años Saúl de estar reinando sobre Israel. Se le da el primer mandamiento en el capítulo 10 y Saúl no es capaz de obedecerlo. Era solamente esperar. Pero ¿qué pasó? Tuvo temor. Parece ser que Saúl era un hombre de carácter débil. Lo vamos a ver en el segundo ejemplo. Pero se dejaba gobernar. Él supuestamente debía gobernar al pueblo, pero el pueblo lo gobernaba a él. Cuando el pueblo le disertaba y cuando él comenzó a sentir temor, le falló a Dios. ¿No es cierto, hermanos, que eso sucede en nuestras vidas? Cuando comenzamos a tener temor, ¿y qué va a pasar? Estoy sin trabajo. ¿O qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar con lo otro? Mi visa, mis papeles, mi trabajo, mi salud, mi esto. Pongan el ejemplo que usted quiera. Humanamente, queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y comenzamos a desconfiar del Señor y al hacer en ocasiones las cosas por nuestra propia cuenta, a veces, en ocasiones, olvidamos el mandamiento de Dios. En cosas pequeñas. Prestar atención a los detalles, mis hermanos. Cuando Dios habla, Él es específico. Dígame si no es específico. Espere, Saúl, 7 días hasta que yo llegue. Y Saúl había esperado 7 días. Pero en el último momento se desesperó. Ya había esperado lo mucho, solo le faltaba esperar lo poco. Hermanos, cuando ya la situación se está poniendo más difícil, cuando ya está, dicen algunos, cuando ya está más oscuro, es cuando ya casi va a amanecer. Y Saúl desobedece a Dios por primera vez. Le dije, no solamente una, sino 3 veces. La segunda ocasión que Saúl desobedece a Dios es en el capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Subraya. Ahora pues, esté atento o está atento a las palabras de Jehová. ¿Por qué cree usted que Samuel le dice esto a Saúl? Saúl, Dios me ha enviado para ungirlo como rey. Por favor, esté atento a las palabras de Jehová. Es decir, ponga atención. Hermano, nosotros tenemos que poner atención a los detalles, a las palabras del Señor. Dice, esté atento, como ya se había jalado la primera torta y Dios le está dando una segunda oportunidad de hacer las cosas mejor, le dice, ponga atención a lo que Dios le está diciendo que haga. Pero parece que este hombre no escucha, como nos sucede a nosotros a veces. A veces nuestra esposa nos habla y cuando una esposa le pregunta algo a su esposo, es porque ya sabe la respuesta. Nos está dando la oportunidad de decirle la verdad. No crea usted que su esposa le pregunta algo, ¿y de dónde viene? Y le pregunta porque no sabe. No, ella sabe. Pero le está dando la oportunidad de que sea sincero, ¿no? Así que ponga atención a las palabras de su esposa. Una de las cosas que a mí no me gusta es cuando mi esposa me dice que haga algo y yo digo, yo lo hago a mi manera. Y eso que yo hago me sale mal. Y no me gusta tener que escuchar esa frase que todos los esposos hemos escuchado. Se lo dije, ¿no? Pero usted no me hizo caso. Se lo advertí, pero no me hizo caso. Bueno, Dios le está diciendo aquí a Saúl, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho, verso 2, Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
Ve el mandamiento, verso 3, ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Vaya Saúl, pues, y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Usted piensa que Terminator es la película más sangrienta de todos los tiempos? No, esto es sangriento. Se le está pidiendo a Saúl que vaya a Amalec y que destruya todo lo que hay con vida ahí. Hasta los infantes, hasta los niños, a los de pecho, a los animales. Pero ¿qué clase de Dios está pidiendo esto? Bueno, Dios tenía que cobrar venganza contra Amalek. Amalek había hecho un gran daño al pueblo de Israel y Jehová quería vengar a su pueblo. Después podemos hablar de eso porque si no me tardo mucho tiempo. Parece que el mandamiento es sencillo. Vaya y mate todo lo que ahí hay. Así que verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid dentro de los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos, de entre los hijos de Amalek. Muy bien, hasta ahí va bien Saúl. Más bien le está diciendo a otra gente: oiga, ustedes están en la ciudad, yo tengo que acabar con todo lo que hay en la ciudad. Así que ustedes no tienen nada que ver con este problema, mejor salgan de aquí porque me los llevo también. Parece que Saúl va dispuesto a obedecer la voz de Dios. Verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, aquí donde empieza la desobediencia, hermano. Verso 8, si usted lee, o se ha prestado atención, cada uno de los textos que hemos leído, 1 Samuel 10, 8, 1 de Samuel 13, 8, 1 de Samuel 15, 8. Esos son los textos claves. En el verso 8 comienza la desobediencia y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. ¿Fue eso lo que le dijo Dios? Uno solo dejó con vida. ¿Fue eso lo que le dijo Dios? No. Dios le dijo: vaya y mate a todos. ¿Pero qué dijo Saúl? A mí me parece que voy a dejar al rey vivo. Lo voy a dejar vivo a Agag. Y no solamente a él. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, ellos, teniendo el mandato de Dios, que fue directo y claro, Dios nunca dice cosas ahí para que usted se imagine otras cosas. No, Él es claro: vaya y destruya a todo lo que hay con vida ahí. Pero Saúl hizo su propia evaluación y dijo: no voy a dejar con vida el rey. Y sabes, estos animales se ven gorditos. Estas ovejas y estos animales se ven bonitos. Matemos solo a los que se ven feos, a los que se ven despreciables, abominables, y llevémonos lo más bonito. ¿Fue eso lo que le dijo Dios? No. ¿Por qué cree otra vez que en el capítulo 15, verso 1, le dice Samuel a Saúl: presta atención a lo que dice Jehová? Jehová va a ser claro contigo para que no cometas otro error. Y no es cierto, hermanos, que esa misma sugerencia es para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Debemos prestar atención a las palabras de Jehová. Es que a mí me parece más bonito con instrumentos. A mí me parece más bonita la adoración con instrumentos musicales. Pero a Dios no le parece bonito. ¿Para quién es la adoración? ¿Para usted o para Dios? Para Dios. Es que a mí me parece más bonito
dicen algunos hoy en día. Que el matrimonio sea hombre con hombre. Está más bonito, más interesante. ¿Cómo se le ocurre a Dios hombre con mujer? No, está más bonito hombre con hombre o mujer con mujer. A mí me parece más bonito. A mí me agrada más. Y comenzamos a hacer una selección de cosas que nos gustan y no nos gustan. A mí me parece más bonito estar casado y tener un repuesto, tener otra mujer, otra, para divertirme de vez en cuando. Pero a la que amo de verdad, la madre de mis hijos, es mi esposa. No le permitió Dios a Salomón tener 1000 mujeres. Ahí está, Dios lo aprueba. A mí me parece más bonito. No prestamos atención a las palabras de Jehová. ¿Qué le pasó a Saúl? Versículo 10. Ya son las 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11. A mí también me pesa leer esto. Me duele. Imagínese a Dios. Verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado a Samuel aviso diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Usted ve estas palabras y usted dice, en mi amada Costa Rica decimos, qué cáscara. Qué cáscara es una expresión. Cuando yo le diga a usted qué cáscara, hermano, los que me acompañan, siéntase mal, porque nosotros decimos, qué cáscara, cuando alguien no tiene vergüenza, cuando alguien es una persona desvergonzada. Saúl es un cascarudo. Sabiendo que desobedeció a Dios, viene delante de Samuel y con toda la frescura, según él, con toda la sinceridad, hasta ¿cómo es la palabra? Se enorgullece de sí mismo y le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Oiga, hasta esas ovejas lo están delatando a usted. Hasta esas vacas y esas ovejas están diciendo la verdad. Y usted me está mintiendo en mi propia cara. ¿No sabe que soy el profeta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? De Amalek los he traído. Pues sí, ya no podía mentir. ¿Cuál es la razón por la que los trajo? Dice, porque el pueblo, no yo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Ya no es mío, ¿no? Ya no es nuestro Dios. Es tu Dios. Pero lo demás, note cómo se incluye. Lo demás lo destruimos. En la parte buena, Saúl se incluyó. Lo demás lo destruimos, pero el pueblo fue el que escogió esas ovejas y esas vacas para traerlo. Entonces, verso 16, dijo Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Yo quiero que ustedes noten, hermanos, que en ambas ocasiones en las que hemos leído,
en la primera y en esta, Saúl ha desobedecido a Dios porque en su mente, él va a hacer algo bueno para Dios. Sacrificar holocaustos. Las ovejas supuestamente las trajo para ofrecer sacrificios a Dios, porque eran ovejas gordas y adecuadas para el holocausto. Lo cual me lleva a mí a analizar, hermanos, en mi propia vida, y le recomiendo a ustedes en esta mañana, a que tengamos en nuestra mente cuidado de que en algunas ocasiones podemos estar haciendo algo con un corazón sincero, con buena voluntad, pero que es algo que no agrada a Dios. Muchos religiosos hoy en día son sinceros. Vea, hay mucha gente buena en las religiones. Y esa es la excusa o el pretexto que nos ponen. Hay mucha gente buena en las religiones. Hay gente que con sinceridad hoy están adorando a Dios en sus corazones, con su alma, con su mente en su corazón. Pero aunque están haciéndolo sinceramente y con una buena intención, están haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso es que hay que prestar atención a los mandamientos de Dios. Porque cuando Saúl pone la excusa, vea, yo traje estas ovejas y estas vacas para hacerle sacrificios a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? El versículo clave que usamos esta mañana, verso 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Es una pregunta que le hace Samuel a Saúl. ¿De qué se agrada más Dios? ¿De los holocaustos o de que se obedezca su palabra? ¿De cuál cosa se agrada más Dios? La respuesta ahí mismo. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a las palabras de Dios es mejor que la grosura de los carneros. Esto no lo entendió Saúl. Saúl dijo, esto es mejor a su propia vista, porque Jehová se agrada de los sacrificios. Jehová le gustan las ovejas gordas. Sí, pero en esta ocasión, Saúl, Jehová te dijo que las mataras, que destruyeras a todo, que no dejaras nada con vida. Lo cual me lleva a mí a preguntarme, ¿en qué áreas de mi vida yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios? El Señor dice hoy en día, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Directo el Señor siempre. Pero otros dicen hoy en día, no, el bautismo no es importante para la salvación. Es solo la gracia. Por gracia somos salvos, no por obras. Entonces el bautismo, el bautismo no es necesario. Entonces, no prestamos atención. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Tome varios versículos y encontrará toda la voluntad de Dios. Hay que creer, sí. Hay que aceptar la gracia, sí. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que confesar, hay que vivir fielmente. Cuando usted cumple todos esos mandatos del Señor, la gracia de Dios permanece en su vida, y por la gracia, no por su perfección ni por sus obras, por la gracia de Dios usted va a ser salvo. Pero la gracia no excluye que usted tenga que cumplir las peticiones de Dios a través de su palabra. ¿Se complace Dios en los holocaustos? Sí, pero se complace más cuando se obedecen sus mandamientos. Para terminar en esta mañana, y me voy a saltar unos versículos, hermanos, porque les dije que no una ni dos, sino 3 veces desobedeció Saúl al Señor. En 1 Samuel, capítulo 28, encontramos la tercera vez. Por cierto, es la última. La tercera vez que Saúl desobedece a Dios. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Para no leer toda la historia,
El mismo Saúl había sacado a todos los adivinos, a todos los hechiceros, porque la adivinación era pecado contra Jehová. Era pecado, había sacado a todas las adivinas y todo. Pues, ¿qué hizo Saúl? En un momento, cuando tenía que luchar contra los filisteos, él no sabía, ya Jehová se había apartado de él, no sabía si él iba a vencer o si iba a ser derrotado. Entonces, ¿qué hizo? Se fue y se buscó una adivina. Viene Saúl y se disfraza y engaña a la mujer. Verso 11, 1 Samuel 28:11. La mujer entonces, ¿a quién te haré venir? Él respondió, hazme venir a Saúl. Saúl va donde esta mujer, donde esta adivina, y le dice que por favor traiga el espíritu de Samuel de entre los muertos, porque ya el profeta Samuel había muerto, y le dice, tráigame a Samuel, yo quiero que Samuel me diga si voy a vencer o si voy a ser derrotado en la batalla. La mujer lo hizo. La mujer lo hizo. Verso 15. Y Samuel, el espíritu, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová ya se ha apartado de ti, y es tu enemigo. ¿Usted quiere tener a Dios de enemigo? Yo no. Lo quiero tener de mi lado. Ya Dios se había apartado de Saúl. Verso 17, Jehová te ha hecho como me dijo, pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Bueno, por tercera vez Saúl desobedece a Dios, porque era pecado tener este tipo de prácticas pecaminosas, entrar en adivinación. Imagínese usted ir donde una bruja, donde una adivina, para que hiciera traer el espíritu de Samuel de entre los muertos, para que Samuel hablara con él, para declararle lo que él ya sabía. Tu reino ya ha sido quitado, y en ese mismo momento, verso 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Ve esta declaración, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Samuel le dice a Saúl, mañana, tanto que quieres verme, tanto que quieres hablar conmigo, mañana estarás aquí conmigo. En otras palabras, mañana morirás. Capítulo 31. Y con esto terminamos. Capítulo 31, 1 Samuel 31. Verso 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl se echó sobre su propia espada y se mató. Viendo su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. A Samuel nadie lo mató, se mató solo. Él dijo como Chespirito, dijo una vez, primero muerto antes de que me maten, y se mató. ¿Ustedes creen, hermanos, para finalizar esta lección, ustedes creen que si Saúl se hubiera arrepentido, el Señor hubiera tenido misericordia de él? Yo creo que sí, porque la misericordia del Señor es grande, pero no una, ni dos, sino 3 veces desobedeció a Dios, y eso le costó la vida. Se quitó su propia vida. Cuando desobedecemos a Dios en términos espirituales, estamos quitándonos la vida. Estamos alejándonos más del Señor.
Así que en esta mañana de la vida de Saúl aprendemos que la obediencia a medias es desobediencia. Y el Señor a través de su palabra nos invita hoy, hermanos, a pensar, a reflexionar cuál mandamiento o cuáles mandamientos del Señor estamos dejando de cumplir. Sí, estoy aquí, estoy congregándome cada primer día de la semana, pero estoy amando a todos mis hermanos. Sí, estoy ofrendando, pero no estoy predicando la palabra. Parece ser que nosotros en la vida cristiana escogemos los mandamientos de Dios que nos agradan. Y los que no nos agradan, amar a vuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos. No, eso es para los fanáticos, esos son para los supercristianos. Yo estoy empezando, apenas tengo 25 años en el cristianismo, apenas me estoy aquí tratando de levantarme. ¿No? Hay que cumplir o tratar de esforzarnos en cumplir todos los mandamientos del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir sus mandamientos.